Hay personas que parecen tranquilas, hasta que algo no sale como quieren. Parecen nobles, hasta que tienen algo que perder. Parecen sinceras, hasta que la verdad deja de convenirles. El carácter no siempre se ve en los días fáciles. A veces aparece desnudo y claro, en un gesto pequeño, en una reacción inesperada, en la forma en que alguien responde cuando la vida no le da lo que esperaba. Hoy quiero hablar contigo sobre 3 momentos en los que el verdadero carácter de una persona sale a la luz, y te invito a quedarte hasta el final, porque esta reflexión no es para llenarte de sospecha, sino para ayudarte a mirar con más calma, confiar con más inteligencia y proteger tu paz sin endurecer el corazón. Si este tipo de sabiduría te acompaña, suscríbete con serenidad a este canal, porque aquí aprendemos a vivir con más lucidez. Bienvenido a Sabiduría para Vivir Mejor. Soy Adrián Valdés, autor de este video. Antes de entrar en esos 3 momentos, quiero que pienses en esto por un momento. Una persona puede cuidar muy bien sus palabras, puede medir sus gestos, puede construir una apariencia correcta, amable, tranquila, incluso espiritual. Puede hablar de respeto, de madurez, de equilibrio interior, de buenas intenciones. Pero hay momentos donde la actuación se vuelve pesada. Y cuando la actuación pesa, el carácter aparece. El Tao enseña que no todo se descubre preguntando, discutiendo o exigiendo explicaciones. A veces basta observar, no desde la ansiedad, no desde la desconfianza constante, sino desde una atención serena, como quien mira el movimiento del agua y comprende hacia dónde corre. Porque una máscara puede sostenerse en la calma, pero no siempre sobrevive a la tormenta. La sabiduría del Tao no nos invita a juzgar con dureza, nos invita a observar con lucidez. No se trata de convertir cada error ajeno en una sentencia. Todos tenemos días torpes, todos hemos perdido la paciencia alguna vez. Todos hemos hablado desde el cansancio, desde la frustración o desde el miedo. La pregunta no es si alguien falla una vez. La pregunta es qué revela cuando la vida lo presiona una y otra vez. Hay personas que no se revelan cuando hablan, sino cuando la vida las presiona. El primer momento en que el verdadero carácter de una persona sale a la luz es cuando no obtiene lo que quiere. Mientras todo va a su favor, muchas personas parecen amables. Mientras reciben atención, parecen tranquilas. Mientras las cosas salen como esperan, parecen comprensivas. Mientras nadie les contradice, parecen llenas de paz. Pero observa qué pasa cuando reciben un no. Cuando alguien no les da la razón. Cuando pierden una oportunidad. Cuando no consiguen el trato especial que esperaban. Cuando una decisión no sale como imaginaron. Cuando la vida les pone un límite. Ahí se revela mucho. Hay quien acepta con dignidad. Hay quien respira, entiende y se adapta. Hay quien siente frustración, porque sentirla es humano, pero no convierte esa frustración en agresión. Hay quien puede decir, me hubiera gustado que fuera distinto, pero lo entiendo. Esa persona quizá no está feliz, pero conserva el centro. Y luego está quien se transforma. Su tono cambia. Su paciencia desaparece. Su mirada se endurece. Empieza a presionar, a reclamar, a insinuar culpa, a buscar la forma de doblar la situación hasta que se acomode a su deseo. Mira bien lo que ocurre, no es solo frustración. Es la dificultad de aceptar que el mundo no siempre debe obedecer sus deseos. El ego se revela cuando confunde un límite con una ofensa. Desde la mirada del Tao, la verdadera fuerza no está en conseguir siempre lo que uno desea, sino en no perder el centro cuando el deseo no se cumple. Porque cualquiera puede parecer equilibrado cuando todo fluye a su favor. La templanza se prueba cuando el camino se cierra, cuando la respuesta no llega, cuando el plan se rompe, cuando alguien dice, esta vez no se puede. No, el agua no pelea con la piedra, la rodea, encuentra otro camino. No se rompe por no avanzar en línea recta. Eso es fuerza interior. No es resignación débil. No es permitir que la vida pase por encima.
Es comprender que no todo límite es una humillación, no todo rechazo es una guerra, no toda negativa es falta de respeto. Piensa en una situación sencilla. En una familia se está organizando una reunión. Alguien propone que todo se haga a su manera, el lugar, la hora, la comida, incluso quién debe encargarse de cada cosa. Mientras los demás asienten, esa persona sonríe, habla tranquila, parece cooperar. Pero de pronto alguien dice con respeto: esta vez no podemos hacerlo así, necesitamos decidirlo entre todos. Y algo cambia. La conversación deja de ser cordial. Aparecen frases pequeñas, pero cargadas de intención. Bueno, hagan lo que quieran. Siempre es lo mismo, yo nada más quería ayudar. Luego no se quejen. No grita, tal vez, no rompe nada, pero empieza a castigar con frialdad, con silencio, con tensión. El ambiente se vuelve pesado porque alguien no pudo aceptar que su deseo no fuera el centro. ¿Te has dado cuenta de lo esencial aquí? A veces el carácter no se revela en una gran traición, se revela en la forma en que alguien administra una decepción pequeña. También puede pasar en el trabajo. Una persona espera un permiso, una respuesta favorable, una oportunidad, un cambio de turno, una consideración especial. Todo parece amable hasta que escucha: por ahora no es posible. Entonces la cortesía se evapora. Empieza a hablar mal, a presionar a otros, a insinuar injusticias, a buscar culpables. No se pregunta si la decisión tiene razones. Solo siente que su deseo fue negado y eso le parece intolerable. La frustración, cuando no hay madurez, se vuelve una lupa. Agranda el ego, muestra la vanidad, expone la necesidad de control. No porque una persona se enoje una vez debas condenarla. Eso sería injusto. Pero si cada límite se convierte en conflicto, si cada negativa produce castigo, si cada no despierta reclamo, entonces ya no estás viendo un mal momento. Estás viendo un patrón. Y los patrones hablan. Si ignoras esta reacción, puedes terminar cediendo por cansancio. Puedes empezar a medir tus decisiones no por lo que es justo, sino por el miedo a la reacción de esa persona. Puedes justificar conductas inmaduras diciendo: así es, se le pasará. Mejor no digo nada para evitar problemas. Pero cada vez que cedes solo para evitar su molestia, algo dentro de ti pierde espacio. Tu calma se vuelve rehén de su carácter. Tus límites se vuelven negociables. Tu serenidad empieza a depender de no incomodar a quien no sabe recibir un no. Y eso no es paz. Es tensión disfrazada de convivencia. Por eso, escucha esto con claridad. Una persona revela su carácter cuando la vida no obedece sus deseos. Quien conserva la calma ante un límite muestra madurez. Quien se vuelve agresivo ante un no muestra que su bondad dependía de su conveniencia. El segundo momento aparece cuando una persona tiene una ventaja sobre alguien más. Y esta prueba es muy delicada, porque no siempre se presenta como poder evidente. No siempre se trata de un cargo alto, de dinero, de autoridad o de una posición importante. A veces la ventaja es pequeña, casi invisible. Tal vez sabe algo que otros no saben. Tal vez tiene más recursos. Tal vez ocupa una posición más cómoda. Tal vez alguien depende de su decisión. Tal vez tiene información, influencia o una oportunidad que otros no tienen. Y entonces surge la pregunta: ¿qué hace con esa ventaja? ¿La usa para ayudar o la usa para imponerse? ¿La usa para proteger o la usa para humillar? ¿La usa con responsabilidad o la usa para sentirse superior? La sabiduría del Tao enseña que lo verdaderamente grande no necesita aplastar. Lo que tiene raíz profunda no necesita presumir altura. Lo que conoce su valor no necesita reducir a nadie para sentirse fuerte. El árbol alto no desprecia la raíz. La montaña no humilla al valle. El río no presume su fuerza. Simplemente sostiene la vida a su paso. Por eso, una ventaja revela tanto, porque coloca a la persona frente a una elección silenciosa.
servir desde la responsabilidad o alimentar el ego desde la superioridad. Y lo curioso es que muchas veces nadie está mirando de cerca. No hay aplausos, no hay castigo inmediato, no hay una gran escena. Solo existe un pequeño margen para actuar con justicia o para aprovecharse de la situación. Ahí aparece el carácter. Imagina un trabajo donde alguien tiene acceso a cierta información antes que los demás. Puede avisar con tiempo, puede explicar con claridad, puede facilitar que todos se preparen, pero decide guardar silencio para quedar mejor. Decide soltar los datos a medias. Decide ayudar solo a quien le cae bien. Decide complicar el camino de quien no le conviene. No tiene un gran poder, tal vez. No dirige la empresa. No manda sobre todos. Pero tiene una pequeña ventaja. Y con esa pequeña ventaja revela una gran verdad. Mira bien lo que ocurre. El verdadero carácter no solo aparece en los grandes poderes. También aparecen las pequeñas ventajas. Una persona dominada por el ego convierte cualquier superioridad mínima en una forma de dominio. Si sabe algo, lo usa para controlar. Si puede decidir, lo usa para imponer. Si puede ayudar, lo condiciona. Si puede ser justa, prefiere ser conveniente. No porque necesite hacerlo, sino porque la ventaja le permite mostrar una parte que antes estaba escondida. Ese es a veces en la familia. Una persona se encarga de organizar algo importante, un trámite, un cuidado, una decisión económica, una responsabilidad compartida. En vez de actuar con equilibrio, empieza a usar esa posición para hacer sentir a otros como si le debieran obediencia. Habla desde arriba, decide sin consultar, reparte culpas, recuerda favores, hace sentir pequeños a quienes deberían sentirse acompañados. Y uno piensa, no era así. Pero tal vez sí era así, solo que antes no tenía la posición adecuada para mostrarlo. A veces pasa en grupos pequeños. Alguien puede repartir tareas, puede decidir turnos, puede recomendar a una persona, puede abrir una puerta o retrasarla. Y entonces su cuota se vuelve reveladora. Si a alguien le agrada, ayuda. Si a alguien no le conviene, retrasa. Si puede explicar con respeto, elige imponer. Si puede actuar con justicia, elige favorecer a quien le confirma su vanidad. La pregunta no es si esa persona tiene poder. La pregunta es qué hace con la ventaja que tiene. Porque la ventaja, aunque sea pequeña, despierta una tentación profunda de la naturaleza humana, sentirse más grande que otro. Y cuando una persona no ha trabajado su conciencia, esa tentación puede dominarla. Empieza a confundir responsabilidad con importancia personal. Confunde tener una herramienta con tener derecho a humillar. Confunde estar en mejor posición con valer más. Pero desde el Tao, la verdadera grandeza es silenciosa. No necesita levantar la voz. No necesita exhibir la diferencia. No necesita convertir la necesidad ajena en escalón para alimentar su ego. Quien conserva la lucidez cuando tiene ventaja entiende algo esencial. Hoy tengo una posición más cómoda, pero mañana puedo necesitar la paciencia de alguien más. Hoy puedo decidir sobre algo pequeño, pero mañana alguien decidirá sobre algo que me importa. La vida gira, nadie permanece siempre arriba. Nadie está siempre en control. Y por eso la humildad no es una frase bonita, es inteligencia profunda. Quiero contarte una escena sencilla pero muy clara. Una vez escuché la historia de una mujer que trabajaba en una oficina pequeña. Había una compañera encargada de revisar ciertos documentos antes de entregarlos. No era jefa, no tenía un cargo enorme, pero su revisión era necesaria para que el trabajo avanzara. Cuando alguien de su grupo cercano le pedía apoyo, revisaba rápido, explicaba con paciencia y corregía sin hacer ruido. Pero cuando alguien con quien no tenía tanta cercanía necesitaba la misma revisión, tardaba días. Respondía con frases secas. Marcaba errores menores como si fueran graves. Hacía sentir a la otra persona incapaz. Así, con el tiempo, todos empezaron a notar algo. No era que fuera exigente,
era que usaba su pequeña ventaja para premiar simpatías y castigar distancia. Y esa conducta reveló más de su carácter que cualquier discurso sobre compañerismo. ¿Y te has dado cuenta de lo esencial aquí? A veces una persona no necesita traicionarte para mostrar quién es. Basta ver cómo maneja una pequeña superioridad. Basta ver si se vuelve más justa o más soberbia cuando tiene la posibilidad de inclinar la balanza. Si no observas cómo alguien maneja una ventaja pequeña, después te sorprenderá cuando haga lo mismo con una ventaja mayor. Quien abusa en lo pequeño rara vez se vuelve justo en lo grande sin conciencia ni trabajo interior. Por eso, no ignores esos detalles. No los mires con paranoia, pero tampoco con ingenuidad. La lucidez consiste en ver sin exagerar y sin negar. El poder pequeño también revela grandes verdades. No necesitas ver a alguien gobernar un país para conocer su carácter. A veces basta ver cómo trata a quien depende un poco de su decisión. El tercer momento en que el verdadero carácter aparece es cuando alguien más recibe éxito o reconocimiento. Y este momento es profundo porque toca una zona muy sensible del corazón humano, la comparación. No cuando esa persona fracasa, no cuando necesita ayuda, no cuando está abajo, sino cuando le va bien, cuando logra algo importante, cuando mejora su vida, cuando empieza a ser valorada, cuando la vida le abre una puerta, cuando recibe una alegría que no pertenece a quien observa. Ahí puedes ver quién tiene amplitud interior y quién vive atrapado en la comparación silenciosa. Desde la mirada del Tao, cada ser tiene su propio camino. La vida no reparte todo al mismo tiempo, ni hace florecer a todos en la misma estación. Hay árboles que dan fruto temprano y otros que necesitan más años de raíz. Hay caminos que se abren de golpe y otros que se forman paso a paso, casi sin ruido. La flor no compite con otra flor. El río no se amarga porque otro río llega antes al mar. La luz de una vela no disminuye porque otra vela también se encienda. Pero el ego no entiende eso fácilmente. El ego mira el avance ajeno como una amenaza. Mira el reconocimiento de otra persona como si fuera una pérdida propia. Mira la alegría de alguien más y pregunta en silencio: ¿y yo cuándo? ¿Por qué esa persona sí? ¿Por qué no me tocó a mí? Y esas preguntas, si no se miran con madurez, pueden convertirse en frialdad, distancia, crítica o silencio. Piensa en una situación cotidiana. Alguien comparte una buena noticia. Tal vez consiguió un nuevo trabajo después de meses de esfuerzo. Tal vez logró terminar un proyecto que le costó noches de cansancio. Tal vez recibió reconocimiento en su familia, en su comunidad, en su trabajo. Tal vez simplemente está mejor por dentro, más tranquilo, más fuerte, más claro. La noticia no le quita nada a nadie. No reduce el valor de nadie. No apaga el camino de nadie. Pero alguien escucha y no puede acompañar con alegría limpia. Quizá responde con frialdad. Quizá cambia de tema. Quizá hace una observación que baja el entusiasmo. Quizá dice: pues a ver cuánto te dura. Quizá intenta recuperar el centro contando algo propio. Quizá sonríe, pero su energía se cierra. No siempre es una maldad abierta. A veces es una incomodidad interior que no sabe dónde ponerse. La alegría ajena es una prueba porque enfrenta a la persona con su propia relación con la vida. Quien vive en paz con su camino no siente que el avance de otro sea una derrota personal. Puede tener deseos, puede tener sueños pendientes, puede sentir un poco de nostalgia por lo que aún no logra, pero no necesita apagar la alegría ajena para sostener su propia dignidad. Eso es madurez. No es que una persona madura nunca sienta comparación. A veces la siente. Todos hemos sentido alguna vez esa punzada discreta cuando alguien recibe algo que nosotros también anhelábamos. La diferencia está en lo que hacemos con esa punzada. Una persona con conciencia la observa, respira, la reconoce sin dejar que mande. Puede decir por dentro: esto me movió algo, pero no voy a convertirlo en injusticia hacia quien está celebrando.
esa persona conserva la templanza. Pero quien vive desde el ego deja que la comparación tome el control y entonces no celebra, no acompaña, no pregunta con interés real, no se permite aprender del esfuerzo ajeno, solo se defiende de una alegría que no era ataque. A veces no vemos la verdad porque preferimos creer otra cosa. Queremos pensar que todas las personas cercanas sabrán cuidar nuestras alegrías. Queremos creer que podemos contar nuestras buenas noticias sin medir el ambiente. Pero la vida enseña que no todos saben recibir el bien ajeno con generosidad interior. Y si no observas esta reacción, puedes seguir compartiendo tus alegrías con personas que no saben cuidarlas. Poco a poco podrías empezar a esconder tus logros, apagar tu entusiasmo, hablar bajito de lo que te hace feliz o pedir permiso emocional para estar bien. Eso duele, porque una alegría que necesita esconderse empieza a sentirse culpable. Y tú no tienes que sentir culpa por avanzar. No tienes que empeñecer tu luz para que alguien. No tienes que contar tus logros con vergüenza. No tienes que pedir perdón por haber resistido, trabajado, aprendido o crecido. Pero sí necesitas aprender con quién compartir cada parte de tu camino. El éxito ajeno revela la amplitud del corazón. Quien tiene carácter celebra sin sentirse disminuido. Quien vive desde el ego siente que la luz de otro lo deja en sombra. Tal vez mientras escuchas esto, ya recordaste a alguien. Alguien que cambió cuando recibió un no. Alguien que se volvió distinto cuando tuvo ventaja. Alguien que no pudo alegrarse por tu crecimiento. Y tal vez también pensaste en ti. Porque la sabiduría del Taos no solo nos enseña a observar a los demás, también nos invita a mirarnos por dentro. Y esta parte requiere honestidad. No una honestidad dura, no una culpa inútil, sino una mirada limpia. ¿Cómo reacciono cuando no obtengo lo que quiero? ¿Qué hago cuando tengo ventaja sobre alguien? ¿Puedo alegrarme sinceramente cuando otra persona avanza? A veces el Tao no llega como una respuesta. Llega como una pregunta que nos desnuda con suavidad. Porque es fácil hablar de carácter cuando estamos señalando a alguien más. Es fácil decir, esa persona no tiene madurez, esa persona vive desde el ego, esa persona no sabe perder, esa persona no sabe celebrar. Pero la verdadera sabiduría comienza cuando dejamos de usar la observación como juicio y empezamos a usarla como espejo. Piensa en esto por un momento. Todos hemos tenido un instante donde un no nos dolió más de lo esperado. Todos hemos sentido alguna vez la tentación de usar una ventaja a nuestro favor. Todos hemos sentido, aunque sea en silencio, una comparación incómoda cuando alguien avanzó antes que nosotros. Eso no nos vuelve malas personas. Nos vuelve humanos. La diferencia está en lo que hacemos después. Hay quien siente frustración y la convierte en agresión. Hay quien siente ventaja y la convierte en abuso. Hay quien siente comparación y la convierte en frialdad. Pero también hay quien siente todo eso y decide detenerse. Respira, observa. No se deja arrastrar por la primera reacción. No permite que el ego gobierne su conducta. No entrega su dignidad a un impulso pasajero. Ahí nace el verdadero carácter. No en fingir que nada nos afecta, sino en no ser esclavos de todo lo que nos afecta. En la vida real, estas pruebas aparecen todos los días. Aparecen en relaciones donde un límite revela más que 1000 conversaciones. Sí, aparecen en familias donde alguien no tolera que una decisión no salga a su favor. Aparecen en trabajos donde una persona con una ventaja pequeña decide si va a facilitar o complicar el camino de otros. Aparecen en amistades donde una buena noticia muestra quién puede acompañar tu alegría y quién solo estaba cómodo cuando tú no avanzabas demasiado. A veces entendemos tarde que la calma de alguien dependía de que todo saliera como quería. Entendemos tarde que su respeto solo existía mientras nadie le decía que no. Entendemos tarde que su amabilidad cambiaba cuando tenía una posición más cómoda.
Entendemos tarde que su sonrisa no sabía sostener el brillo ajeno. Pero entender tarde también es entender. Y cuando comprendes, ya no necesitas pelear con lo que viste. No necesitas llenar tu corazón de enojo. No necesitas cobrarle a la vida cada decepción. Solo necesitas recuperar la claridad. La lucidez tiene una forma silenciosa de liberarte. Te permite dejar de esperar madurez donde solo hay reacción. Te permite dejar de entregar confianza donde no hay responsabilidad. Te permite dejar de compartir tu paz con quien no sabe respetarla. Te permite tomar distancia sin convertirte en una persona amarga. Porque ver el carácter de alguien no significa odiarlo. Significa comprender mejor dónde poner tu confianza. Y ahora quiero dejarte 3 aprendizajes prácticos, inspirados en esta mirada del Tao. El primero, observa reacciones, no discursos. Una persona puede decir muchas cosas sobre su carácter. Puede hablar de valores, de respeto, de humildad, de justicia. Puede decir que tiene autocontrol. Puede decir que no le gusta el conflicto. Puede decir que se alegra por los demás. Pero sus reacciones bajo presión dicen más que sus palabras. Mira cómo responde al límite. Mira cómo actúa con ventaja. Mira cómo se comporta ante el bien ajeno. No observes con ansiedad, observa con calma. Porque cuando miras desde la herida, puedes exagerar. Pero cuando miras desde la serenidad, puedes distinguir. La conducta repetida es una forma de verdad. El segundo aprendizaje es este. No juzgues por un solo momento, observa el patrón. Todos podemos tener un mal día. Todos podemos reaccionar mal alguna vez. Todos podemos hablar desde el cansancio, desde la presión, desde una emoción mal acomodada. Bueno, la madurez también consiste en reconocer que nadie es perfecto. Pero cuando una conducta se repite, deja de ser accidente. Se vuelve revelación. Si cada no produce castigo, observa. Si cada ventaja produce soberbia, observa. Si cada logro ajeno produce frialdad, observa. El Tao enseña a mirar el movimiento completo, no solo una ola. Una ola puede ser confusa, pero el movimiento del mar revela dirección. Del mismo modo, una reacción aislada puede ser un tropiezo, pero un patrón repetido muestra carácter. No necesitas discutirlo todo. No necesitas convertir cada señal en confrontación. A veces basta ver, aceptar y decidir con más conciencia. El tercer aprendizaje, protege tu paz sin endurecer tu corazón. Esta es una de las lecciones más difíciles, porque cuando una persona se decepciona, puede querer irse al extremo. Puede decir, ya no confiaré en nadie, todas las personas son iguales. Mejor cierro mi corazón. Pero eso no es sabiduría, eso es dolor buscando protegerse. La sabiduría del Tao no te pide vivir a la defensiva, te pide vivir despierto. Puedes tomar distancia sin rencor, puedes poner límites sin desprecio, puedes seguir siendo bondadoso sin entregar tu paz a quien no sabe cuidarla. La verdadera fuerza interior no grita, no se endurece para parecer fuerte, no necesita volverse fría para sentirse segura. La verdadera fuerza interior sabe estar abierta, pero no disponible para cualquier desorden. Sabe confiar, pero no de manera ciega. Sabe amar, pero no a costa de perder el centro. Entonces, ¿cuándo sale a esa luz el verdadero carácter de una persona? Cuando no obtiene lo que quiere, cuando tiene una ventaja sobre alguien más, y cuando otra persona recibe éxito o reconocimiento. En esos 3 momentos, las palabras pierden fuerza y los actos empiezan a hablar. Ahí se revela si hay madurez o ego, si hay dignidad o manipulación, si hay humildad o soberbia, si hay serenidad o necesidad de control. Una persona sabia no es alguien perfecto. No es alguien que jamás siente frustración, deseo, comparación o cansancio. Es alguien que aprende a no ser esclava de todo eso. Alguien que aprende a recibir un no, sin perder la dignidad, a tener ventaja sin abusar, a ver avanzar a otros sin apagarse por dentro, a confiar con inteligencia, a observar los actos antes que las palabras.
a cuidar su paz sin cerrar el corazón. Porque el carácter verdadero no consiste en verse bien ante los demás. Consiste en no traicionarse cuando la vida presiona. Y tal vez esta sea una de las enseñanzas más limpias. No necesitas perseguir la verdad con desesperación. No necesitas forzar confesiones. No necesitas vivir sospechando. La vida, tarde o temprano, coloca a cada persona frente a una pequeña prueba, un límite, una ventaja, una alegría ajena. Y ahí, sin tanto ruido, algo se revela. La sabiduría del Tao nos recuerda que no hace falta perseguir la verdad. La verdad aparece cuando dejamos de mirar solo la apariencia. Gracias por haber escuchado hasta el final esta reflexión en Sabiduría para Vivir Mejor. Si este video te ayudó a mirar con más claridad una relación, una experiencia o incluso una parte de ti, suscríbete al canal y acompáñanos en las próximas reflexiones. Comparte este mensaje con alguien que necesite observar con más calma y cuidar su paz con más inteligencia. Y si quieres, deja en los comentarios tu experiencia o tu reflexión. ¿En qué momento has visto salir a la luz el verdadero carácter de alguien? Sigamos caminando juntos con más lucidez, más templanza y más serenidad interior. Soy Adrián Valdés, autor de estos videos. Nos vemos en el próximo.